por supuesto, a ir hoy con todas las repercusiones de las elecciones internas argentinas, elecciones que supuestamente debería disputar fuerzas internas dentro de cada partido, pero sin embargo se ha convertido casi como un anticipador de presidente ya a esta altura, ¿no? Buen programa. Gracias. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau. Bienvenidos todos entonces. Tenemos para estar debatiendo y analizando estos resultados que para nada eran los esperados, sobre todo por esos 15 puntos por encima, ¿no? Que terminan la fórmula Fernández-Kirchner en realidad, contra Macri. ¿Qué pasó con otras figuras que quedaron en el camino? ¿Qué pasó con Vidal, con Krikov? Es decir, muchas preguntas y mucha polémica. Esto es señal de, como leí por allí, creo que era la senadora Moreira, que queda claro el mensaje de que nadie en América Latina quiere la reinstauración de las políticas neoliberales y que ese es el triunfo de la izquierda que se estaba debilitando, pero que da un paso firme. Esto en realidad es bueno, es malo para nuestro país. ¿Qué incide o hasta dónde puede llegar a incidir en nuestras elecciones? Bueno, para debatirlo no solo los panelistas esta noche, nos están acompañando justamente dos diputados, uno del Frente Amplio, Gerardo Núñez, gracias por estar con nosotros. Alejo Umpierres, del Partido Nacional. Muchísimas gracias. Primera reflexión, así lectura de las elecciones de ayer. Núñez. Bueno, primero creo que es una gran noticia para el pueblo argentino. Creo que ayer lo que ha ocurrido es un claro posicionamiento del pueblo argentino que está planteando un freno a todo lo que fue el proceso de ajustes fiscales, de ajustes y recortes que ha implementado el gobierno de Macri. Es una gran noticia también para los pueblos latinoamericanos, porque desde nuestro punto de vista tenemos que verlo esto en un sentido mucho más general, latinoamericano, sobre todo porque entiendo que hay que analizarlo desde esa lógica, ¿no? Hay un claro posicionamiento contra la continuidad de medidas de recorte, contra la aplicación de medidas neoliberales, y puede significar también, y esto tiene importancia con el Uruguay, el hecho de que en Uruguay no se lleven adelante estas prácticas que se llevaron anteriormente por parte de los partidos tradicionales y que hoy, desde el punto de vista programático, también se están proponiendo muchos aspectos coincidentes con la política que ha llevado Macri en la Argentina y que ha tenido los resultados que ha tenido, ¿no? Recesión económica, un aumento permanente del desempleo. Estamos hablando de que hay más de 2 millones de argentinos desempleados, un 35% de personas que viven en la pobreza, un 7% que está en la indigencia, ha aumentado la informalidad. Entonces tenemos una situación realmente extremadamente compleja desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Cualquiera de los que estamos acá, cualquiera de los televidentes que tiene un familiar, que tiene un amigo, que tiene un conocido en Argentina, sabe lo que hoy está ocurriendo, lo que hoy está pasando y cómo esto está afectando de una manera realmente categórica y esperemos que no irreversible a los sectores más embromados, más postergados históricamente. Bien. Por supuesto vamos a debatir si Macri fue un inútil, como algunos lo tildan, si se equivocó en todas las políticas que tuvo o que implementó, si le faltó tiempo, no es tanto una cuestión de error, de ir por los ajustes, sino que tal vez ser más gradual. Ya vamos a ir a eso, pero antes, y solo una pregunta a partir de su planteo o de reflexión inicial. Cuando usted remite a las prácticas que desde el oficialismo siempre se tildan de, bueno, neoliberales, ¿no?, conservadoras. ¿Y qué me dice de las otras prácticas, las que hicieron que en su momento apareciera un Macri? ¿Qué dice de las prácticas que hablan de corrupción, esas imágenes de valijas entrando en los conventos con dinero? ¿Qué pasa con esas prácticas? Esas prácticas obviamente son cuestionables, son reprochables y tiene que actuar la justicia en los casos que corresponda. Ahora, lo que no podemos perder es el foco del asunto de lo que sucedió ayer en Argentina, ¿no? Lo que sucedió ayer en Argentina es un fuerte cuestionamiento y un freno a las políticas de Macri, que han sido, vos decías recién, bueno, si era un inútil o no, depende del lugar que se lo mire. Yo creo que para los intereses de los poderosos ha sido un presidente excepcional, porque frente a la devaluación de la moneda argentina y con la suba estrepitosa que ha tenido el dólar, se han enriquecido poderosos grupos económicos. No todo el mundo pierde en esta situación de crisis económica en Argentina. Las crisis se han caracterizado justamente en los últimos tiempos por, digamos, concentrar cada vez más en menos manos y por sociabilizar las pérdidas de esas crisis. Y eso es lo que está pasando en Argentina concretamente. Un grupo exportador, por ejemplo, antes de la devaluación, por cada dólar que exportaba, ganaba 17 pesos.
ahora, fruto de la devaluación, hoy estaba viendo, creo que está ya trepando y superando los 60 pesos el dólar en Argentina, gana más de 40 pesos por cada dólar que exporta. O sea, y esos son los grandes grupos económicos, claro, en detrimento de los pequeños empresarios, en detrimento de los trabajadores, en detrimento de las jubilaciones, de las pensiones, de los salarios. Esto es lo que tenemos que discutir, porque entiendo yo que es un modelo que se aplicó en Argentina, pero que acá hay muchos sectores puntualmente de la oposición que lo ven con muy buenos ojos. Lo vieron y se sacaron la foto con Macri a la hora del triunfo. Yo no sé cuántos hay que se saquen la foto hoy con Macri, ¿no? Quiero decir, uno se va legitimando dependiendo del momento, ¿no? También estuvo visitando la chacra de Macri, Fernández, ¿no? Perdón, de Macri, de Mujica, Fernández, legitimándose también moralmente por allí. O sea, eso de la foto, ¿con qué me la saco? Varía bastante, ¿no? Pero ahora me gustaría, y después hay muchas preguntas para hacer desde esa perspectiva. Veamos perspectiva de la oposición, reflexión inicial sobre estas elecciones. Argentina siempre es un país donde la realidad supera la ficción. No es un país, es una gran telenovela Argentina, sin fin. Vive embretada en su historia política desde hace más de 70 años, desde la irrupción del peronismo, con lo que trajo de populismo, corporativismo, protofascismo y una cantidad de elementos que han permitido a una sociedad nunca poder encaminarse en una república real, en serio. Borges solía decir de los peronistas, cuando le preguntaban si eran buenos o malos, y decía, no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Esa era la definición que daba Borges. Argentina es una realidad independiente de la nuestra. Algunos amigos, embromando, habían dicho buen trabajo el de Ponsonby, ¿no? Es una realidad tan diferente de la nuestra que hemos tenido no solamente el ancho del Río de la Plata como experiencias históricas, sino que toda la vida hemos vivido de forma diferente la política, la economía y la realidad. No hemos trasladado sus realidades y los impactos que han existido eventualmente han sido productos de ligaciones económicas más o menos intensas de acuerdo a los datos comerciales de la época. Pero extrapolar las situaciones de Argentina a Uruguay son ideas aventuradas. Después, Macri, no me voy a poner a la lista de la realidad argentina, obviamente los argentinos han decidido soberanamente, uno respeta los pronunciamientos populares, creo que Macri no supo salir de la trampa que le quedó, de la granada que le dejaron arriba de la mesa. Macri sí tuvo que enfrentar una herencia maldita, digamos. Y cuando se fue Cristina Kirchner, las cifras eran 32% de pobreza en Argentina. Vamos a los números reales. ¿Y hoy hay cuánto? Y hoy los números reales no lo sé, pero eso eran los números, era el número 32,2%, cuando las cifras que había comunicado oficiales con un índice manejado en aquella época eran del 6%. Los números después reales, cuando se reestructuraron en serio los servicios estadísticos, daban el 32%. Entonces, Argentina recibió una bomba, el gobierno de Macri, y no supo desactivarla. Y ese es el gran tema de los países cuando reciben bombas arriba de la mesa instaladas y después es hasta una especie, yo me atrevo a decir que un acto fallido del inconsciente de que hasta se alegran de perder a veces algunos. Porque en todo caso lo que les toca dominar y manejar las situaciones explosivas que dejan son otros y ellos quedan aguardando que los demás hagan el trabajo sucio para eventualmente después volver sobre bases sólidas de economía, que en el caso de Macri ni siquiera se lograron. Argentina es una realidad diferente a la nuestra y vamos a recibir increíblemente otra vez, pobres argentinos, a beneficio de Uruguay, una oleada de capitales argentinos, como pasó en la época de la soja, cuando se vino todo el boom sojero, la transferencia de tecnología, la valorización de los campos, dinero que va a venir a nuestro país. Increíblemente vamos a ser beneficiarios de una situación argentina que no es envidiable para ellos. Además, obviamente, y esto yo lo hablo desde el punto de vista, entiendo que, como decía Clinton, ¿no? It's economy stupid, es la economía estúpido, pero cuesta difícil, no de los argentinos, sino que desde nuestro país podamos encontrar gente que se alegre de la vuelta de una pandilla de forajidos que encarna el kirchnerismo, que desvalijaron económicamente a una nación, que la saquearon, que llevaron decenas de miles de millones de dólares,
que tendrían que haber sido dedicados a infraestructura, a servicios sociales, y eso es lo que yo no admito. ¿Sabe por qué, Victoria? Porque hay una cuestión, una cosa es la ideología, otra cosa es... ¿Duele más el bolsillo que la corrupción? Sí, sin duda, pero yo digo que lo que me duele es que desde Uruguay vea gente que se alegra de la vuelta eventual al poder, casi segura, de este grupo de pandilleros, que en todo caso no es una cuestión ideológica. Yo acá hablo de una cuestión que me preocupa desde mi país, una suerte de postración ética y moral en aras de la ideología. ¿Se visualiza esto último, no en los términos que lo plantea el diputado Umpierre, lo de forajidos, pero se lo preguntaba yo anteriormente, ¿no importa todas las acusaciones que le pesan a la expresidenta, que Fernández haya sido, bueno, su enemigo en su momento? Uno podría decir, bueno, es una jugada política que además le salió magistral, lo que sea. ¿No importa todo ese dinero que supuestamente fue producto de corrupción? A ver, primero lo que nos alegra, o por lo menos lo que me alegra a mí, es que las políticas que están llevando a la miseria al pueblo argentino se van a detener una vez que gane, digamos, este grupo alternativo en la Argentina. Eso es lo que a mí me genera alegría. En segundo término, objetivamente hablando, yo acá no voy a hablar de aspectos de especulación política, voy a hablar de términos objetivos. En el 2015, el Producto Bruto Interno de la Argentina estaba en crecimiento. A partir de que agarró Macri la economía, o sea, hay un desplome del Producto Bruto Interno de manera permanente y significativa. El dólar, por ejemplo, ¿sí? Porque si hablamos de herencia maldita... Pero no me está contestando, Núñez, pero permitime, porque el dólar estaba 9 pesos en el final del gobierno de Cristina. Hoy está a más de 60 pesos. Entonces, ¿de qué herencia maldita estamos hablando? Yo creo que ese discurso, ese planteo, sirvió en un momento, lo hizo con total claridad Macri en la Argentina, pero ese discurso ya no se lo cree más el pueblo argentino, no se lo cree más. No se lo cree más que esto es fruto de el ajuste que tienen que llevar adelante porque anteriormente hubo despilfarro. ¿Y no hubo? Yo no tengo elementos acá para entrar en la fineza que esto implica para analizar pero si hubo o no. Vimos, fue tan burdo como haber pasado una valija con plata en un convento. Eso no tiene nada de fino. Pero eso no tiene que ver con que hayan sido recursos del Estado. Eso es lo que hay que determinar con claridad. Yo lo que quiero decir es, acá se dijo con total claridad, el despilfarro para Macri en la Argentina era que sectores pobres pudieran tener acceso a subsidios. Subsidio a la electricidad, subsidio al combustible, para calefaccionarse, por ejemplo, en el invierno. Ese tipo de cosas se cuestionaron. Se cuestionaron las pensiones para personas con discapacidad. Se recortaron las jubilaciones. Ese es el despilfarro y el gasto exagerado que habla Macri y que acá sostienen los partidos tradicionales, empezando por el candidato presidencial, Lacalle Pou y Talvi. Entonces, esto es lo que tenemos que discutir en Uruguay. ¿Qué proponen los partidos tradicionales en Uruguay? Bueno, a mi punto de vista, proponen, en términos programáticos, cuestiones muy similares a las que aplicaron en Argentina. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, podemos hablar de la competitividad, ¿sí? Cuando se habla de la competitividad, lo primero que plantean con generalidad es vinculado al dólar. El Partido Nacional, lo que está proponiendo su asesora económica es claramente que hay un atraso cambiario y que habría que subirlo levemente. Lo mismo decía Macri. Macri en su campaña electoral decía, si nos va bien vamos a tener un dólar a 12, 13 pesos, porque veníamos de ese dólar de 9, casi 10 pesos. Si nos va muy mal, vamos a estar en 19. Bueno, se le fue de control totalmente. Hoy está a más de 60 pesos. Se hablaba de quitarle aportes patronales a los empresarios para dinamizar la economía. No solamente que no se dinamizó la economía, sino que retrocedió la economía. Hay más informalidad, hay más desempleo. O sea, creo que esas cosas son las que tenemos que hablar. Del punto de vista salarial, ¿no? También, porque este es otro de los puntos que ha planteado la oposición con total claridad. Han planteado congelamiento de salarios, lo han planteado, asesores económicos. ¿Es verdad o es mentira, Umpierre? No, yo no sé qué programa leyó. Para mí que está en el decreto de Inacoprin de 1968. Lo dijo Alfi, claramente, con total claridad. Me hago cargo tiene que haber un congelamiento de salarios, tiene que haber un congelamiento de jubilaciones. Eso no está en ningún programa presentado. Es lo que dijo un exministro que además forma parte, apoyó a Sanguinetti y además, si yo mal no entiendo, o sea, acá se está trabajando en intentar hacer coincidir el Partido Nacional, el Partido Colorado y otros sectores más de cara a noviembre. Diputado. Yo ya me temía, porque sabía para dónde iba a rumbear la discusión,
de las presuntas solidaridades o no solidaridades, que en el caso del Partido Nacional ha sido histórico. Nosotros somos una visión nacionalista, sin perjuicio de tener inserción y que entender al mundo. Nosotros somos respetuosos del proceso político. Nosotros no manejamos ni las relaciones exteriores ni la política interna en base a afinidades ideológicas con nuestros vecinos, como sí lo ha hecho permanentemente e históricamente la izquierda. Mire el tuit de Lacalle Pou el día que ganó Macri, porque estas son algunas de las cosas que han hablado, que se festejaba. Felicitaciones a Mauricio Macri en Argentina, lo que corresponde hacer con cualquier presidente. Vamos a establecer las relaciones normales y de cooperación entre nuestros países. Ese es el tuit de Lacalle Pou el día del triunfo de Macri. El tuit de Larrañaga, que era entonces el otro principal dirigente del partido: nuestro saludo al pueblo argentino y a su presidente electo Mauricio Macri. Confiamos que la relación entre nuestros países mejore. Esta es la visión de ver los blancos el mundo de la vecindad y las relaciones. No la vemos desde la lente ideológica, sino desde el pragmatismo de que la política internacional está al servicio del Uruguay, no importa quién gobierne los vecinos. Eso es lo que la izquierda jamás puede entender. La segunda cosa, no tenemos nada que ver con Macri. Están desesperados en sacar fotos, no hay ni siquiera fotos juntos, porque les encantaría, si no estaría una foto junto a Lacalle Pou con Macri, en algún lado. No la hay. Entonces nos dicen, van a hacer lo mismo. No, uno de los pilares que tenemos, porque no creemos en el ajuste, hemos dicho sistemáticamente, Lacalle Pou lo ha dicho en todos lados, acá no va a haber ajuste. Acá no va a haber aumento de tarifas como pasó con Macri. Acá no va a haber aumento de combustible, no va a haber aumento de energía eléctrica y vamos a buscar rebajas tarifarias e impositivas. Es el camino inverso al de Macri. Entonces dejemos de agitar fantasmas, dejemos de jugar a la motosierra, dejemos el dibujo burdo y la caricatura y pongámonos a discutir en serio. Yo entiendo que estas cosas pueden dar porque para tratar de hacer una capitalización menuda, pero yo creo que hay que respetar el intelecto del elector. Bien. Bien, me gustaría sobre estas primeras reflexiones de nuestros invitados, opiniones de los panelistas. Alfredo. Sí, yo realmente digo, qué suerte que nací de este lado del río, ¿no? Porque la verdad que ser argentino, mamita, porque sin lugar a duda Macri para mí es la oligarquía gobernando, ¿tá? Y no hay ninguna duda porque además la política que ha aplicado ha acentuado muchísimo la pobreza, la desigualdad, la injusticia en Argentina. Ahora, yo tengo serias dudas de que los Kirchner sean el pueblo. A mí que me perdonen, yo en ese aspecto no me caso con los Kirchner, ni ahora ni antes, no me casé nunca con él. Entonces me parece que a veces el traslado de un lado y del otro, porque yo me acuerdo, perdóname, hubo blancos que fueron a saludar a Macri, Alejo. Verónica Alonso estaba en el búnker de Macri saludando el triunfo. ¿Tá? Como también hubo compañeros del Frente Amplio, civil, exactamente, el Partido Socialista, que fue a saludar y militaba a favor de Sendik y Kicillof, eran carne y uña. Es decir, es una especie de, se trata de capitalizar para un lado y para el otro. Es decir, yo creo que el peronismo para mí es un fenómeno totalmente incomprensible. Por suerte nosotros no somos Argentina, acá no hay peronismo, hay otro tipo de sistema político, y me parece que es muy burdo tratar de, como se hizo antes, que acusaban permanentemente que el Frente y los Kirchner eran lo mismo, también intentar acusar a los partidos nacionales que es Macri. Yo creo que no, creo que por suerte la política en Uruguay tiene otro nivel, que por supuesto que hay diferencias y está bienvenida que sean, pero a mí lo que me preocupa es realmente el pueblo argentino. Y los argentinos, a nombre del peronismo, votaron a un Menem, ¿tá? Y votaron cualquier cosa, digo, han votado y bueno, la verdad que no sé dónde va a terminar este dilema. Para mí Argentina sigue siendo una gran incógnita. Graciano. Por supuesto que somos distintos, por muchas razones, algunas de las que comentaron aquí y otras más. Pero hay una cuestión que sí nos identifica, no solamente con Argentina, sino con cualquier país del mundo, y son las reglas básicas de la actividad política. Esas valen para Argentina, para Pakistán, para Uruguay, para Surinam, para cualquier país del mundo. Y aquí, desde ese punto de vista, y solamente desde ese punto de vista, a mí me gustaría señalar dos cuestiones. La primera, ya lo había dicho en otros programas, la corrupción no mueve la aguja electoral. Aquí cada vez que se habla del tema de la corrupción... Es verdad, es algo que ha repetido yo lo he varias dicho veces. hasta el cansancio y él me lo ha discutido y lamentablemente los hechos me dan la razón. Bueno, por eso también le sorprende, también está sorprendida por eso, ¿no? A eso voy, justamente, cuando hablo de leyes universales de la política, incluyo esa. La corrupción, por más que roben 2 productos brutos internos, como yo creo que se robaron, no mueve la aguja electoral. En sexto lugar, en una encuesta en Argentina, está que la preocupación de los ciudadanos es la corrupción.
Bueno, Sexto lugar. Y el segundo punto tiene que ver con la forma que ejerce. El segundo punto tiene que ver con la forma en que se ejerce el liderazgo político. Macri llega al gobierno de la República Argentina con el apoyo de una gran coalición que va desde expositores y referentes del liberalismo económico hasta Lilita Carrió. Terminó gobernando con un pedacito de esa coalición que lo llevó el gobierno. Lilita Carrió apareció ayer, en la hora de la derrota, la marginaron totalmente. No escuchó a nadie, escuchó a Durán Barba y a un grupo muy reducido que no representaba. Y a Vidal. Y el segundo... No había un gran auspicio del plan Vidal, digamos. O sea, por un lado, estrategia política y por otro lado, una pésima estrategia económica. O sea, contra la opinión de toda la gente que entiende en estos temas, que le decía, el desajuste brutal, producto de la gigantesca corrupción y del mal manejo de la economía, había que enfrentarlo de pique. Y Macri pensó que era mejor ir graduando la aplicación del programa, haciendo obra, que está bien hacer obra, pero a costa de aumentar más el endeudamiento. Tenemos que hacer la primera pausa, ya venimos, por supuesto que hay muchísimas preguntas, en definitiva me hace acordar aquello de... Bueno, si roben, que roban mientras a mí me vaya bien, ¿no? Es así. No es así. ¿Será así o no? Muchas preguntas más. Bueno, claro, eso llevado al extremo, lógicamente, ¿no? Pero solo pasa por ahí. ¿Qué pasa con los mercados? En definitiva, el dólar subió, sí, Núñez, porque justamente esta noticia enloqueció un poco a los mercados, por eso sube, ¿no? Pero hay que ver qué pasa mañana y si esto puede cambiar de aquí a octubre. A todos en casa les estamos preguntando si van a incidir las elecciones argentinas en las nuestras. Ya venimos.